Bien, vamos a hablar a detalle de las patologías que están relacionadas con con la hipersensibilidad de tipo 1, comenzando con la rinitis alérgica, que esta es una alteración frecuente de hipersensibilidad de la vía respiratoria superior que afecta entre el 20 y 40% de la población occidental. Sus síntomas incluyen rinorrea, que es la secreción nasal acuosa, obstrucción nasal, estornudos, prurito nasal y epífora, que esta está causada por conjuntivitis. El diagnóstico de rinitis se establece con base en la presentación clínica del paciente y en una prueba positiva de punción cutánea, o bien la presencia de anticuerpos séricos de inmunoglobulina E específicos contra alérgenos en el aire. Las personas con rinitis alérgica con frecuencia muestran otras variantes de atopia como asma alérgica y urticaria. Las crisis graves pueden acompañarse de malestar general como fatiga, cefalea y dolor muscular secundario a estornudos. No hay fiebre, cabe recalcar. Los alérgenos asociados con el desarrollo de rinitis alérgica se transportan en el aire y por lo tanto se depositan de forma directa en la mucosa nasal. Entre los alérgenos típicos se encuentran los pólenes de la ambrosía, pastos, árboles y hierbas, esporas micóticas, ácaros del polvo, caspa animal y las plumas. Las manifestaciones clínicas dependen del tiempo e intensidad de la exposición. En personas con exposición crónica a alérgenos, los síntomas pueden persistir todo el año. Esta variante de atopia se conoce como rinitis perenne. En contraste, se dice que quienes presentan síntomas solo cuando se exponen a concentraciones elevadas de alérgenos durante el otoño o la primavera, por ejemplo, estos padecen de una rinitis alérgica estacional. Los síntomas que se intensifican durante la noche sugieren que hay un alérgeno en el hogar y aquellos que desaparecen los fines de semana sugieren una exposición laboral. La rinitis alérgica la respuesta alérgica en la rinitis alérgica se localiza de manera específica en la mucosa nasal cuando se inhalan alérgenos transportados por el aire y se depositan sobre todo en la mucosa de la nariz, donde son presentados los linfocitos T por los. Ante las citocinas celulares se da un cambio de clase de los linfocitos B, lo que causa un incremento de la síntesis de inmunoglobulina E. Una vez que se forma el complejo alérgeno inmunoglobulina E, tiene lugar una infiltración de la mucosa nasal por los linfocitos T helper de tipo 2, mastocitos, basófilos, eosinófilos y células de Langerhans. Esto induce una respuesta inmunitaria completa mediada por células, y el tratamiento de la rinitis alérgica se centra en la institución de medidas para evitar la exposición y el control sintomático. Siempre que sea posible debe eliminarse del ambiente el alérgeno o mantenerse la exposición al mínimo. La mayoría de los síntomas puede controlarse con antihistamínicos de venta libre y con descongestionantes nasales tópicos. Después de la administración crónica de estos últimos, puede presentarse tolerancia y congestión nasal de rebote, de manera que su uso debe limitarse a un periodo menor de una semana. Es posible que los síntomas más intensos requieran el consumo de medicamentos prescritos, incluida la aplicación de corticosteroides, por ejemplo mometasona, y antihistamínicos,
Por ejemplo, la clorhidrato de acelastina, que es un antihistamínico nasal tópico. Los estabilizadores de los mastocitos, como el cromolín sódico intranasal, que impiden la desgranulación de las células cebadas locales y la liberación de mediadores intracelulares. Estos pueden ser útiles, en particular cuando se utilizan como profilaxis. Personas cuyos síntomas no pueden controlarse con estas medidas pueden iniciar un programa de desensibilización conocido como inmunoterapia, es decir, vacunas contra la alergia. La desensibilización implica la administración frecuente de cantidades crecientes del antígeno ofensor. Los antígenos estimulan la síntesis de concentraciones elevadas de anticuerpos de tipo inmunoglobulina G, capaces de combinarse con el antígeno e impedir la activación de los anticuerpos de inmunoglobulina E unidos a esas células. Ahora veamos las alergias alimentarias. La alergia alimentaria es muy frecuente en los países occidentales, ¿no? Y a menudo se manifiesta con complicaciones potencialmente mortales. De hecho, la anafilaxia inducida por alimentos es la causa principal de ingresos al servicio de urgencias, en particular en niños. En la actualidad, la tasa de prevalencia de alergia alimentaria se ubica entre el 3 y 6%. Y de acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención, esto representa un incremento del 18% respecto a la década anterior. La razón precisa del aumento de estos casos se desconoce. Cualquier alimento es capaz de inducir una reacción de hipersensibilidad en personas susceptibles, pero la mayoría de las veces ocurre por maíz, nueces y moluscos. Además, en los niños, la leche está implicada con frecuencia. Las personas con asma, los adolescentes y aquellos con antecedentes personales o familiares de alergia alimentaria tienen un riesgo mayor de presentar reacciones graves. Las manifestaciones clínicas de la alergia alimentaria dependen de muchos factores, entre otros la cantidad del alimento ingerido, ingesta con estómago vacío, enfermedad concomitante y el consumo de medicamentos, la práctica de ejercicio y la fase del ciclo menstrual. Las reacciones pueden diferir en una sola persona durante distintas exposiciones, pero los síntomas principales se identifican en la piel. El tubo digestivo y el aparato respiratorio en alrededor del 80% de los casos. La capacidad de un alimento específico para desencadenar una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 puede modificarse con el proceso de cocción, ya que el calentamiento puede cambiar, es decir, desnaturalizar la estructura proteica de un alérgeno, de tal manera que ya no sea capaz de desencadenar la respuesta humoral. Los alérgenos alimentarios pueden causar tanto reacciones agudas como la urticaria y anafilaxia, como reacciones crónicas. Hablamos del asma, dermatitis atópica y alteraciones digestivas. Y bien, las reacciones anafilácticas a los alérgenos alimentarios son usuales y su presentación puede diferir entre los adultos y los niños. De manera característica, los adultos presentan síntomas graves como colapso cardiovascular, mientras que el dolor abdominal intenso,
ronchas, rinitis alérgica, conjuntivitis, eritema facial van a ser los más frecuentes en niños. En la población pediátrica, las sibilancias y el estridor son más frecuentes en los niños pequeños y mayores, en tanto que la urticaria y los vómitos suelen observarse en los lactantes. La mayoría de las reacciones se manifiestan en el transcurso de una hora después de la exposición, aunque puede haber reacciones tardías secundarias a la absorción retardada del alérgeno. Una variante rara de anafilaxia que se asocia con los alimentos se conoce como anafilaxia dependiente de alimentos inducida por el ejercicio. En esta, tanto el ejercicio como los alérgenos alimentarios se toleran de manera independiente y los síntomas no se desarrollan en ausencia de ejercicio. Su fisiopatología no se comprende del todo, pero parece sugerir que existe un estado de tolerancia inmunitaria flexible en personas susceptibles. Las alteraciones de la osmolaridad plasmática y el pH, actividad enzimática tisular, distribución del flujo sanguíneo, permeabilidad gastrointestinal son posibles durante el ejercicio, lo que en consecuencia vuelve más fácil el reconocimiento y la unión del alérgeno. Las alergias alimentarias pueden presentarse a cualquier edad, pero suelen hacerlo durante la niñez. La respuesta alérgica se activa cuando un alérgeno alimentario específico entra en contacto con el anticuerpo IgE en la mucosa intestinal. A continuación, estimula la liberación local y sistémica de histamina y otras citocinas necesarias para la respuesta alérgica. Es frecuente la reactividad cruzada contra los alérgenos de grupos alimentarios relacionados de forma estrecha. Así, una persona puede contar con alérgenos comunes de reacción cruzada. Por ejemplo, algunos individuos son alérgicos a todas las legumbres. Hablamos de frijoles, chícharos y maníes. El diagnóstico de las alergias alimentarias es multifacético y depende de una anamnesis cuidadosa sobre los antecedentes alimentarios, así como pruebas de inducción con dieta. Estas implican la eliminación sistemática del alérgeno o alérgenos sospechosos de la dieta durante algún tiempo para determinar si desaparecen los síntomas, para después reintroducirlos e identificar si reaparecen las manifestaciones. Si se quiere establecer un diagnóstico definitivo, solo debe probarse con un alimento a la vez. También pueden analizarse las concentraciones séricas de inmunoglobulina E contra alérgenos específicos en caso de que el riesgo por una prueba de inducción con alimentos sea demasiado alto. El tratamiento de la alergia alimentaria se enfoca de manera específica en evitar el alérgeno nocivo. Sin embargo, esto puede ser difícil, sobre todo en personas con sensibilidad extrema a una proteína alimentaria específica, ya que los alimentos, ya sean procesados o frescos, pueden contaminarse con la proteína durante la manipulación de los productos. Los alimentos que se preparan en las mismas plantas de procesamiento que manejan nueces pueden ser fuentes potenciales de alérgenos y por lo tanto inducir una respuesta alérgica en personas susceptibles. Como consecuencia, se colocan leyendas de alerta en todos los productos que se procesan en fábricas
que manejan alimentos con una gran capacidad alergénica. Personas con alergias graves o antecedentes de anafilaxia deben ser capacitadas para llevar consigo una EpiPen, que este es un autoinyector de solución de epinefrina, y solicitar atención de urgencia inmediata después de una exposición.